Hola mis amores, ¿cómo están? Les saludo a su profesora Luciana González. Vamos a comenzar hoy con una de las clases que yo considero una de las más bonitas, que es la de comprensión lectora, la de comprensión verbal, ¿cierto? Eh, Esta yo considero que es una de las clases más importantes porque nos va a indicar qué camino seguir en cuanto a los textos que nos gustan, pero sobre todo a identificar las ideas principales o los textos que más nos llenen. ¿Sí? Recuerden que ustedes pueden buscar los textos de acuerdo a sus propias necesidades. Es decir, si yo tengo una necesidad de saber sobre animales o sobre biología, buscaré textos determinados, textos informativos que me puedan ayudar eh, a llenar eso que yo necesito saber. Igual con los textos acerca de filosofía o con la literatura o con la estética, ¿no? ¿Para qué nos ayuda la clase de comprensión verbal? Pues para que ustedes puedan de alguna forma interpretar esos textos que a ustedes les gustan, puedan llevarlos de la mejor manera y encontrar nuevas herramientas ya para comprender los textos. De manera que con el tiempo ustedes puedan devorar textos más complejos. Ya, ahora vamos a ver. Muy bien. Todo inició hace millones de años con una gran explosión donde la Tierra comienza a tener vida. ¿Listo? Y gracias a ello surgen múltiples especies, cada una de ellas va formando sus propias condiciones de vida y sus propias formas de comunidad. ¿Listo? Es decir, cada especie va evolucionando para hacer que su vida dure más, tenga, tenga mejores condiciones, por ejemplo. Entre una de ellas está el ser humano. El ser humano es una especie que ha evolucionado hasta llegar a tener el pensamiento abstracto, ¿verdad? Muy bien. Les cuento todo esto, todo este inicio, para que ustedes vean que todo forma parte de una evolución. Todo se desarrolla, no hay nada que se quede quieto, no hay nada que se quede estático. Y es en esa medida en la que ustedes tienen que abordar el lenguaje. El lenguaje tampoco es un ente estricto, que se quede en su lugar, que no se mueve, sino que va mutando con el pasar de los años. Les doy un ejemplo. Lo que comenzó siendo un español con un uso muy marcado de la Z, la S y la C, cuando llega al Perú, se tiene que transformar debido a que aquí ya había otro idioma. Entonces, el español cambia, adopta un sentido propio y también adquiere particularidades del propio lugar a donde llegó. El idioma, el lenguaje, siempre está buscando nuevas formas de desarrollarse, de ampliarse, de cambiar. No es algo estático, ¿ok? Entonces, las normas que nosotros vamos a estudiar, las normas que nosotros vamos a estudiar en el lenguaje no son normas estrictas, son normas que, dependiendo de las investigaciones que se hagan, van a ir descubriendo nuevas formas de comunicarnos, ¿ok? Por ejemplo, ahora está entrando mucho en debate acerca de la utilización del lenguaje inclusivo, ¿no? Sería algo como para que nosotros podamos analizar, pensar, qué nos proporciona el lenguaje inclusivo, qué nos está quitando también. Sería bueno que ustedes se puedan plantear de alguna forma una idea, ¿no? De qué significa eso. Lo vamos a abordar más adelante. Por ahora quedémonos con la idea de que el lenguaje no es un ente eh, paralizante o paralizado, no es algo estático, sino que cambia, que muta, que se desarrolla con el tiempo. ¿Listo? Muy bien. Entonces, eh, solamente con esta pregunta, imagínense ustedes cómo comenzaría el lenguaje, ¿no? Como una serie de sonidos,
una serie de sonidos, de repente unos sonidos guturales, como los de los animales, ¿no? Oh, ¿no? De cómo comenzaría el lenguaje y qué significaría en esa etapa eh, cada sonido que se hacía, ¿no? Y cómo el ser humano ha logrado infinidad de sonidos que se traducen como palabras. Y ahí está, nuestra amiga del día de hoy es el significado de una palabra, ¿sí? Vamos a ver. Bueno, el ser humano, como ya lo hablamos, crea un lenguaje complejo a través de sonidos y esos sonidos después se da cuenta que necesita ponerlos como símbolos y ahí nacen las letras escritas, ¿no? La letra es la representación de un sonido, ¿no? Es una letra. Y él no solamente escribir, sino también hace falta leerlo, ¿no? Ese sería el lenguaje humano. Pero ¿qué es la palabra? Ese conjunto de letras, ese conjunto de sonidos. La palabra es una unidad léxica, una unidad de sentido, ¿sí? Que está constituida por sonidos o un conjunto de sonidos articulados que tienen un significado y una categoría gramatical. Creo que entendemos hasta que es un conjunto de sonidos articulados que tienen un significado, ¿verdad? ¿Qué significa un significado? La palabra sería un significante y el significado es lo que quiere decir la palabra, ¿no? Una palabra puede tener diferentes significados, ya lo vamos a ver más adelante. ¿Qué es una categoría gramatical? Una categoría gramatical, chicos, es donde ubicamos la palabra dentro de la gramática, dentro del estudio del estudio de las palabras, ¿ya? Eh, la categoría se refiere, por ejemplo, a si la palabra la ubicamos como un sustantivo, como un verbo, como un predicado. ¿A qué categoría correspondería la palabra que estamos utilizando? ¿Ya? Y ahora vamos a ver. Hablábamos de que una palabra puede tener diferentes significados. O sea, un significante puede tener diferentes significados. Vamos a ver. La palabra, les he puesto aquí como ejemplo la palabra banco. Vamos a ver, ¿ya? La palabra banco en esta primera imagen, en la imagen 1, dice, es tarde, voy a ver si llega nuestra madre. Voy a ver si llega vuestra madre. Y los niños le dicen, te esperamos en el banco, papaíto, ¿no? Y en la segunda imagen dice, bueno, como diga, lo espero en el banco, ¿ya? Y estas personas, diferentes personas, están en un lugar diferente y están vestidos de forma diferente. Eso sería más o menos contextualizar la palabra, ¿no? Vamos a ver. En la primera imagen, hasta que me tiembla el celular, voy a poner por aquí. En la primera imagen, entendemos que el banco del que están hablando estos niños es una silla o una plataforma donde se van a sentar. En la segunda imagen, a través de cómo están vestidos, de cómo le está hablando, entendemos que el personaje se refiere a una institución donde recibes y depositas dinero, ¿no? Entonces, ¿qué significa contextualizar la palabra? Significa darle un significado específico según lo que rodea a la palabra. O sea, si, si en estos momentos no supiéramos, si en este momento estuviéramos frente a un texto y el texto nos contara y el Señor le dijo a los hijos, chicos, voy a ver a su mamá, espérenme, y los niños le responden, sí, papaito, te esperamos en el banco, ¿no? Y sabemos que en ese texto ellos están en un parque, automáticamente nuestro cerebro va a ubicar la palabra con su significado, ¿ya? Es automático, nuestro cerebro ya ubica la palabra según su significado.
¿Cuándo es más difícil? Es mucho más difícil cuando desconocemos la palabra. Sin embargo, el contexto siempre nos va a ayudar, ¿ya? El contexto siempre nos va a ayudar. Por ejemplo, la palabra inverosímil, ¿ya? La palabra inverosímil, de repente nosotros no sabemos el significado, pero ¿qué pasa si les digo, es inverosímil que me digas que se te perdió la tarea? ¿Mm? ¿Qué significaría la palabra inverosímil en esa circunstancia? Les digo, es inverosímil que me digas que se te perdió la tarea. O sea que no te creo, ¿verdad? Que no es real, que no suena real lo que me estás contando. Entonces, de repente no conocemos el significado específico de la palabra, pero el contexto de la palabra ya nos ayuda a saber su significado. ¿Ya? Muy bien, vamos a ver. Muy bien, ahí está nuestras preguntas, ¿no? ¿A qué banco se refieren los niños de la primera imagen? ¿Y a qué banco crees que se refiere el señor de la segunda imagen? Ya lo descubrimos, ¿verdad? Ahí está el banco y el otro banco. Entonces, haciendo un resumen, las palabras pueden tener un significado diferente según el contexto que la rodea, ¿ya? Por eso es necesario que cuando leas un texto ubiques bien los siguientes elementos. El tema, ¿no? Los subtemas y las palabras nuevas, ¿ya? Y es necesario también que ubiques el contexto. El contexto sería el tema principal, ¿ya, chicos? ¿En qué ámbito se desarrolla esa lectura? ¿De qué está hablando? ¿Ya? Si está hablando de, si está hablando acerca de las peleas, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Si está hablando acerca de las peleas que se hacen de gallos en, en algunos sectores, y la frase que utiliza es, ¿qué tales patas de gallo? ¿No? Vamos a ubicar a la palabra o a la frase según el tema, ¿ya? Y vamos a entender que está hablando de las patitas del gallo, que pueden ser muy fuertes, ¿no? Pero ¿qué pasa si está hablando de una señora, ¿no? Ya vieja, como profesora, ¿no? Que tiene arruguitas, ¿no? Y dice, esa señora, ¿qué tales patas de gallo? ¿No? Se va a referir a sus arrugas, ¿verdad? De sus ojos, según cómo nosotros conocemos esa frase cotidianamente hablando. Entonces, siempre siempre que nosotros querramos saber el significado de una palabra, lo podemos hacer a través de su contexto. Es mucho más sencillo. Inclusive porque cuando ustedes vayan al diccionario, se van a encontrar con la palabra que desconocían, un montón de significados y ustedes van a tener que escoger el significado más apropiado según el contexto que está hablando la obra literaria o la obra informativa o el artículo que ustedes estén leyendo. ¿Ya? Muy bien. Importante, les voy a enseñar acá para que, ustedes no crean que les miento. No se ve muy bien. Ahí está, ahí está. Mi diccionario, ¿ya? Bájense su diccionario. Bájense su diccionario como aplicativo, sirve un montón. Solamente tienen que ingresar, inclusive pueden ingresar en las mañanas temprano, piden una palabra en el diccionario y les sale una palabra cualquiera y así ustedes van ampliando su léxico. ¿Ok? Bajen ahí su diccionario. Muy bien, a ver, vamos a ver. ¿Qué aprendimos hoy? Como resumen, ahora sí. Aprendimos el significado de la palabra palabra. ¿Ya? El significado es un conjunto, ¿verdad?, de sonidos que es una unidad léxica, conforman una unidad léxica, ¿ya? O sea, una unidad con sentido, con significado.
¿Y qué pasa si, por ejemplo, yo les hago este sonido? ¿Podría ser una unidad léxica? No, ¿verdad? Eso es simplemente un sonido. Se conforma en una palabra cuando estos sonidos o estos símbolos tienen un significado concreto, ¿ya? No simplemente porque, ya, listo, es una unidad léxica. No. La unidad léxica es cuando está dotada de sentido, cuando tiene un significado, ¿ya? Y aprendimos a contextualizar una palabra, ¿cierto? Contextualizar una palabra facilito. Simplemente ubico el tema de lo que se está hablando, dónde, qué se está hablando, y a través de eso puedo más o menos tener la idea de qué significa esa palabra. Pero lo más importante es que ustedes busquen las palabras nuevas en su diccionario para que vayan aprendiendo más. Muy bien. Eh, les he dejado ahí les voy a dejar un textito ya para que ustedes lean. Es bien cortito y hagan lo que dice en el texto. Yo les he puesto antes de la lectura, entre la lectura y después. Escúchenme, chicos. No es necesario que ustedes se maten ahí respondiendo, haciendo la tarea. No. Lo que es más importante en nuestra clase es que ustedes se queden con lo poquito que puedan, ¿sí? Lean el texto, ubiquen su tema principal, ubiquen sus temas y sus palabras nuevas. Es lo único que pido por ahora. ¿Listo? Es lo único que les voy a pedir. Luego vamos a tener tiempo de analizar y todo eso. Se me ha ocurrido la gran idea de hacer transmisiones a través del Instagram. Entonces ya les voy a estar posteando o ya les voy a estar pasando el Instagram para poder vernos ahí en vivo y que podamos tener una conversación y ustedes me pregunten cosas y obviamente tener entrevistas con profesores que saben un montón acerca de estos temas, ¿ya? Les mando un abrazote, un recontra grande. Yo espero que ustedes estén bien, que dentro de la medida de lo posible, dentro de sus casas, estén encontrando un momento para crecer como personas. Tener tiempo para ustedes es muy válido. Háganlo, ¿ya? Háganlo. Les envío un abrazo, un fuerte abrazo a todos. Saben que los extraño mucho, ya saben que yo llego y pregunto cómo están y eso hace que forje con ustedes algo muy, muy bonito. Y ahora pues ya no puedo, entonces escríbanme, cuéntenme cómo están, díganme si no entendieron algo de la clase y yo les voy a enviar otros videos aclarándoles sus dudas. Les envío un abrazo, los extraño mucho, cuídense un montón.